Hola mis hermanos, depresión no es noche oscura del alma. Y esta parte me parece importantísima porque en la espiritualidad de la época se está usando estos términos como si fueran sinónimos e intercambiables. ¿Sí? Una persona está deprimida y oye por allí en un documental o en un terapeuta, o a veces ni siquiera en un terapeuta, sino simplemente a alguien que se le ocurrió, esto sí se siente como si fuera algo muy pesado de mi alma y que me hace sufrir y todo este tipo de cosas, que por supuesto es una etapa de oscuridad en su vida, ¿sí? Y dice, pues tal vez los términos son equivalentes e intercambiables y la depresión es noche oscura del alma, así lo llamarían en otro momento. Y mis hermanos, la verdad es que estos términos no son sinónimos, ¿sí? Y me gustaría, si ustedes me permiten, para aquellos, no solamente que como acervo cultural, ¿sí? Para entender la diferencia en los procesos, sino también precisamente al poder nosotros evaluar mejor las características de cada uno de estos procesos, también podemos evaluar mejor y emplear mejores herramientas para atravesar cada uno de estos procesos y no solamente sufrir menos y trascender el proceso de sufrimiento, sino también para aprovechar cada vez más nuestras posibilidades de vivir mejor, ¿sí? Entonces, hay diferencias en las características y hay diferencias en los momentos en los cuales estas cosas se presentan en el desarrollo espiritual de alguien. ¿Sí? Entonces, lo primerito, por supuesto, es que hay dos cosas que se parecen y es que estamos sufriendo mucho en las dos, ¿sí? Pero cuando una persona está deprimida desde el punto de vista del camino espiritual, ¿sí? Está al principio del camino espiritual, ¿sí? Esta es la primera diferencia. La depresión ocurre al principio de la vida espiritual, a veces incluso antes de que se tome un camino. Puede ser la invitación al llamado, ¿sí? En el camino, ¿sí? Esta parte también, si la ves como una película o la ves como una parte del desarrollo en el viaje del héroe, esta es otra forma de entenderlo. La depresión es previa al llamado o puede ser el llamado mismo que haga que el héroe emprenda, ¿sí? Que el héroe emprenda el trabajo, ¿sí? Entonces la vida no tiene sentido, la vida está apagada, la persona quizás tiene un montón de problemas por sus malos hábitos, porque se alcoholiza para olvidarse y mitigar esta sed que tiene su alma de las cosas, ¿sí? Se alcoholiza, se droga, tiene malos hábitos, tiene malas relaciones y como tiene actos descuidados, pues tiene un montón de problemas por todos lados y termina deprimiéndose y preguntándose, por Dios, debe haber algo más. Debe haber algo más en esta vida, debe haber algo más en este mundo. Debo ser otra cosa que lo que he mostrado hasta ahora, ¿sí? Entonces, son procesos espirituales, sí. Son procesos dolorosos, también. Son procesos que tienen un significado y un propósito, sí, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la historia del viaje del héroe, que no es otra cosa que el monomito, ¿sí? Que está presente en la mayoría o virtualmente en todas las culturas a lo largo del mundo, con ligeras modificaciones, ¿sí? Pero esto ocurre al principio. La otra cosa que estaba comentando, perdón, es este modelo está presente en todas las culturas porque es como un modelo del desarrollo humano, del desarrollo del alma humanos, ¿sí? Entonces, la depresión ocurre al principio, ¿sí? Si tú viste Matrix o algo así, este momento pudiera ser precisamente está muy deprimido porque sabe que hay algo más y no ha tenido este contacto. La vida en este plano ya no tiene el sentido que tenía antes, ¿sí? Si tú viste Moana está muy deprimida y muy triste y tiene muchos problemas consigo misma y con sus familias porque ella quiere navegar y ahí le dicen que no puede navegar, que no están hechos para ello y que por favor se quede donde se debe quedar y donde le piden que se quede, en la isla, ¿sí?
Y esto, por supuesto, a ella le duele, la entristece, la enoja, la deprime y puede hacer que tenga un montón de conductas que la hagan sufrir y le hagan la vida difícil a los demás. Esto, mis hermanos, es el principio de la historia, ¿sí? Y la depresión se coloca entonces al principio de la historia, ¿sí? Puede ser todos los problemas que tienes porque no has atendido el llamado, o en todo caso puede ser el llamado que la vida te hace para que trasciendas todo lo que has hecho hasta ahora y aceptes un camino de desarrollo espiritual en el cual la vida ya no está a favor o en contra tuyo, sino es un constante desafío y una constante aventura para el desarrollo de tu alma y para la consecución de tu propósito, ¿sí? La depresión se ubica en esta parte de la historia, es al principio de la historia. Y por supuesto, la gran mayoría de los seres humanos en la actualidad que padecen depresión, pues están en esta parte precisamente en la cual su vida cotidiana no tiene mucho sentido, lo que ellos están haciendo no tiene mucho sentido para ellos y es como una rebelión del alma que le dice, por favor, busca algo más, ¿sí? Que es un llamado que ellos pueden atender para trascender todas estas cosas y lograr la estatura y el desarrollo espiritual de su alma y la consecución y el logro y el desarrollo y la manifestación de su propósito, sus dones y su misión, aquello que vinieron a hacer en este mundo, ¿sí? O que pueden buscar ahogar como si la vida, su cuerpo y las señales de su alma estuvieran mal y simplemente yo tengo un problema que trato de ahogar con medicamentos, ¿sí? Entonces, la depresión, mis hermanos, se ubica al principio de la historia. La noche oscura del alma es otro momento mucho, pero muchísimo más adelante, ¿sí? En el desarrollo del personaje, mucho más adelante, cerca del final del desarrollo del personaje, y la verdad es que actualmente las personas que atraviesan una genuina noche oscura del alma son muy poquitas, ¿sí? La gran mayoría de la gente deprimida simplemente está recibiendo o las malas consecuencias de las cosas que ellos mismos hicieron o los reclamos tremendos e incisivos de su alma por no querer escuchar una necesidad legítima de desarrollo, ¿sí? Entonces, esto es como decir, la mayoría de los que sufren en Matrix dentro de la Matrix por no salirse de la Matrix, ¿sí? Entonces, los que aceptan el llamado son menos, ¿sí? Y los que llegan al nivel de desarrollo en el cual, por ejemplo, Neo, ¿sí? Llega hacia el final de la historia, exactamente antes de descubrir y manifestar que Él es el elegido, ¿sí? Su noche oscura del alma es después de atender el llamado, después de entrar en el entrenamiento, después de enfrentar a los adversarios, ¿sí? Y cerca del final, cuando parece que ya habiendo entrado en el camino y habiendo dado todo por ello, estás más lejos que nunca, parece, del objetivo, ¿sí? Entonces él entró en todo esto porque creía que era el elegido, todos creían que era el elegido, atendió el llamado, siguió el entrenamiento, se enfrentó a los adversarios y hacia el final dice, no lo soy, ¿sí? No lo soy, ya nos van a matar y lo único en lo que creo es que puedo salvar a Morfeo, ¿sí? Se enfrenta directamente a estos agentes que hasta otro momento los había tenido esclavizados, hasta otro momento había buscado cómo escaparse de ellos, pero sin enfrentarlos directamente y ¡pah!, lo matan. Ese momento, mis hermanos, que en el cine sería el momento del todo está perdido, en el desarrollo del alma, ese momento es la noche oscura del alma. ¿Sí? Entonces, espero que ya con estos ejemplos se entienda mejor, ¿sí? Una persona deprimida no está para nada en el momento de este desarrollo del alma, que es la noche oscura del alma.
¿sí? Esto es para las personas que ya están cerca de terminar el trabajo de desarrollo antes de, ¿sí? Resolver por completo la situación de lo que ellos son, y algunos dirían de alcanzar la iluminación, o al menos una de las fases de la iluminación. ¿A quién le da estos procesos? Por ejemplo, a alguien que ya atendió el llamado, que lleva 10 años sirviendo en una fundación, que lleva 20 años meditando, ¿sí? Que lleva 40 años en un proceso de desarrollo espiritual, no en terapia para ver si supero este asunto de que mis papás no me quisieron cuando yo era chiquito y no acabo de perdonarlos por una situación que parece que aunque lleve 40 años no he salido de la línea de salida, ¿sí? De la carrera, sino para personas que genuinamente sus asuntos humanos los resolvieron, los sanaron, que habían cambiado sus hábitos, que perdonaron a quien tenían que perdonar y que aceptaron el llamado de desarrollo en su alma y tomaron un camino para un desarrollo profundo, ¿sí? Psicológico y espiritual. Entonces, a personas que llevan 10 años con una fundación, 20 años meditando, 40 años en un desarrollo genuino del camino espiritual o del camino chamánico o del que quieras, ¿sí? Y que a pesar de lo disciplinados que ellos han sido con su camino, con su método de meditación, con su programa de desarrollo, lo limpios que son con sus hábitos alimenticios, con sus hábitos de pensamiento, con sus hábitos de relación, precisamente este tanto avanzar en ese tema permite un desarrollo que por primera vez simbra los aspectos más delicados, íntimos del ego, ¿sí? Son como las últimas pataletas del ego, ¿sí? Antes de que una persona por fin se libere de él y alcance la iluminación y la paz completa o la felicidad completa. Es muy diferente esto a una persona que no ha empezado el camino y que está deprimido precisamente porque no ha empezado el camino y está olvidado de su alma. Y el alma va a estar sufriendo mucho y va a estar muy deprimido, pero desde el punto de vista del momento de la historia, la depresión ocurre antes, ¿sí? De atender el llamado, o en todo caso puede ser el llamado para que acepte que está aquí para algo más. Y si no lo acepta, sufre y sufre mucho, pero eso no es noche oscura del alma. La noche oscura del alma ocurre mucho más adelante en el camino, cuando la persona ya se liberó de todo eso, cuando ya atendió el llamado, cuando ya cambió todo lo que tenía que cambiar, cuando aceptó el entrenamiento, la disciplina, el desarrollo, se enfrentó a muchísimos adversarios internos y externos, y justo antes de la victoria final, cuando parece que todo está perdido, viene la noche oscura del alma, y esto da la oportunidad al héroe de liberarse de cosas que ya no son su culpa, ¿sí? Que ya no son su culpa ni su responsabilidad, ni son producto de sus errores, sino que es precisamente algo que remueve a alguien que está listo para liberarse por fin y definitivamente del ego, ¿sí? Entonces, previo a este momento en el cual Neo resucita para devenir lo que verdaderamente es, la noche oscura del alma es ese momentito justo antes, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esto primero que nada es para que entendamos, tengamos un poquito mayor de cultura espiritual, ¿sí? Y no nos vayamos con algunos errores de la época en cuanto a la percepción de lo que son las cosas y el momento en el cual ocurren, y por lo tanto podamos determinar también con nosotros mismos y con nuestros seres queridos o las personas que están deprimidos, ¿sí? ¿Cuál es el momento en el cual están en su desarrollo? ¿Sí? Y si es una depresión porque no han atendido ciertas cosas, la invitación es recién a atender el llamado, ¿sí? Atender esas cosas que han querido ignorar y a poderlas superar para que esta sea como la forma en la que le dicen sí a su alma, sí a su vida,
y emprendan el camino, ¿sí? Y para las personas que realmente estén en algún momento de su vida en una noche oscura del alma, sean pacientes, ¿sí? Están cerca de la meta final. Mis hermanos, muchas gracias.